Después de dejar a mi yerno en el aeropuerto para su viaje de negocios, mi nieto de 7 años susurró: «Abuela, no podemos volver a casa. Escuché a papá planear algo malo para nosotros». Entonces nos escondimos. 10 minutos después me quedé helada cuando vi lo que él iba a hacer. Me llamo Rosa Esteban, tengo 67 años y juro por todo lo que me queda de vida que nunca olvidaré el instante exacto en que mi nieto destruyó mi mundo con una sola frase. Aquel día comenzó como cualquier otro. Bueno, no, comenzó como una mentira que yo misma alimenté para no preocupar a mi hija, para no generar conflicto, para no admitir que el comportamiento de mi yerno, Manuel, llevaba meses cambiando de un modo que me hacía temblar el pecho sin explicación. Pero era víspera de su viaje de negocios, y yo intentaba convencerme de que todo eran paranoias mías. Lo dejé en el aeropuerto con mi nieto, Mateo. Manuel sonrió para la foto, levantó la maleta como si nada le pesara, dio un beso rápido en la frente del niño y se fue caminando con esa calma extraña que tantas veces me hizo desconfiar. Mientras lo veíamos alejarse por la fila de seguridad, sentí que algo dentro de mí se aflojaba, como si un puño invisible me soltara el corazón. Respiré hondo. Por fin habría unos días de paz, o eso creí. Caminé con Mateo hacia el estacionamiento. Él venía callado, demasiado callado para ser un niño de 7 años. Sus deditos apretaban mi mano con una fuerza que no le conocía. ¿Pasa algo, cielo?, le pregunté, inclinándome hacia él. Él no respondió. Sus ojos estaban fijos en el suelo, como si temiera que hablar en voz alta despertara algo escondido. Llegamos al coche. Lo ayudé a subir. Le puse el cinturón, y justo cuando me dispuse a encender el motor, él habló, susurró. «Abuela». Fue un susurro tan pequeño, tan roto, tan fuera de lugar en un niño que solo debería preocuparse por dibujos animados y meriendas, que me hizo girar el cuello de inmediato. «¿Qué pasa, mi vida?». Él tragó saliva, su labio inferior tembló, sus ojitos, tan inocentes, se levantaron hacia mí con un miedo que me heló, y entonces lo dijo: «Abuela, no podemos volver a casa». La frase cayó entre nosotros como un fragmento de vidrio. «¿Cómo que no podemos volver? Mateo, ¿por qué dices eso?». Él se inclinó hacia mí, como si temiera que alguien más pudiera oírlo allí, en un estacionamiento casi vacío. «Porque…», respiró hondo, «escuché a papá». Mi corazón comenzó a latir fuerte. «¿Qué escuchaste, amor?». «Escuché a papá planear algo malo para nosotros». Algo dentro de mí se rompió, como cuando una cuerda se tensa demasiado y finalmente cede. «Sí». ¿Qué clase de algo malo, Mateo?». Sus ojitos se llenaron de lágrimas, pero no parpadeó, no se echó atrás. Dijo que cuando volviera del viaje iba a terminar con todo, que nadie le iba a quitar lo que era suyo. Las manos se me quedaron frías. «Mateo, ¿estás seguro?». Él asintió inmediatamente. Lo escuché detrás de la puerta. Hablaba por teléfono, estaba gritando. Dijo que mamá no obedecía y que tú… Bajó la mirada. «Que tú te estabas metiendo demasiado». Sentí un latigazo en el pecho. «¿Yo?». Él volvió a asentir. «Sí», y dijo que cuando regresara, nosotros dos no íbamos a estorbar más. Mi respiración se detuvo. Me quedé mirándolo, incapaz de procesar que esas palabras, ese veneno, había sido captado por los oídos inocentes de un niño. «Abuela», dijo él, casi sin voz, «tengo miedo de volver con mamá. Tengo miedo de que él regrese». Yo tragué saliva. Mis pensamientos se cruzaron como cuchillas. Manuel llevaba meses diferente. Sus arranques de ira, sus silencios extraños, la forma en que revisaba el móvil de mi hija cuando ella dormía, los días enteros sin hablarle. Y yo lo había visto, yo lo había sentido, pero no quise creer, no quise pensar que podría llegar tan lejos. Hasta ese momento, tomé el volante. Lo apreté tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. «Está bien, Mateo», dije, con una voz que no reconocí. «No volveremos a casa». Él levantó la mirada, sorprendido, como si hubiera esperado que lo llamara exagerado o que le dijera que no debía inventar cosas, como hacía Manuel cada vez que Mateo intentaba expresar un sentimiento. «¿No volveremos?», preguntó. «No, te lo prometo. Antes muerta que llevarte a un lugar donde no estés seguro». Mateo respiró hondo, y por primera vez desde que dejó caer la bomba, su carita relajó un poco la tensión. Arranqué el coche. Pero no fui por la autopista.
Tomé una ruta desconocida, la que solo yo usaba cuando quería pensar. El bosque, el área de descanso aislada. Un lugar donde Manuel jamás nos buscaría, porque siempre despreciaba mis escapadas de vieja loca. Allí, entre árboles, silencio y tierra húmeda, paré el coche. «Abuela», dijo Mateo, «¿estamos escondidos?» Lo miré. «Sí, mi amor, y no pasa nada, porque ahora estoy contigo, y no dejaré que tu papá te haga daño, ni a ti, ni a tu mamá». Pero mientras decía esas palabras valientes, algo detrás de mis costillas temblaba, porque si un niño llega a decir lo que él dijo, no es invento, no es imaginación, es supervivencia. Mateo miró hacia afuera, nervioso. «Abuela, creo que papá no está en el avión». Esa frase me atravesó como un cuchillo. «¿Cómo que no está?», lo escuché decir por teléfono. Mateo respiró hondo, con miedo, que iba a engañarnos a todos con lo del viaje. Un escalofrío me recorrió la espalda. Si Manuel no estaba en el avión, si había fingido el viaje, entonces levanté la cabeza instintivamente y ahí lo vi, a la distancia, en el retrovisor, un coche, su coche, ralentizando la marcha mientras pasaba por la entrada del bosque, despacio, mirando hacia adentro, buscando. Mi piel se erizó, mi estómago se cerró, mi respiración se cortó. Mateo se aferró a mi brazo. «Abuela, ¿es él?». Yo no pude responder, porque la verdad era demasiado clara. Sí, era él, y nos estaba buscando. Y 10 minutos después, cuando lo vimos detener el coche, bajar, revisar el maletero y sacar algo que nunca imaginé ver en sus manos, me quedé helada, totalmente helada, porque Manuel no había vuelto a casa a buscarnos. No, había venido a terminar lo que había prometido, y tenía el arma para hacerlo. El corazón me golpeaba el pecho tan fuerte que pensé que Mateo podía escucharlo. Él se aferró a mi brazo con sus manitas pequeñas, mientras sus ojos se clavaban en el retrovisor. Y ahí estaba, Manuel, mi yerno. El hombre que un día abrazó a mi hija frente al altar, que prometió cuidarla, que juró amar a su hijo. El hombre que yo había intentado comprender 1000 veces, excusar otras 1000, y temer en silencio durante meses. Allí estaba, en medio de la entrada del bosque, con su coche detenido, mirando alrededor, buscando, no por casualidad, no porque sospechara, sino porque sabía. Sabía que no habíamos regresado a casa. Sabía que algo se le había escapado de las manos. Sabía que su hijo, un niño de 7 años, había escuchado demasiado, y ahora venía a callarnos. Sentí una punzada en el pecho, como si un cuchillo frío se hundiera por dentro. «Abuela», susurró Mateo, «papá tiene algo en las manos». Yo forcé mi vista a través del espejo. El viento levantaba hojas a su alrededor. La luz del sol atravesaba los árboles con un brillo extraño, casi teatral, y allí, entre sombras y luces, vi el destello metálico, un tubo, largo, oscuro. Parecía Pero no lo una era. barra. Yo lo sabía. Lo reconocí inmediatamente, porque 11 años antes, mi propio padre había guardado uno igual en el garaje, tras una discusión violenta que juré olvidar. Era un arma improvisada, pero mortal. Una barra metálica gruesa, la clase de objeto con el que se rompe una puerta o un cráneo. Se me cortó la respiración. «No mires», le dije a Mateo, llevándolo hacia mi pecho. «No mires, mi amor». Pero él ya lo había visto, y su cuerpo empezó a temblar. «Abuela, ¿nos va a hacer daño?». No respondí, porque en ese instante ni yo misma sabía si íbamos a sobrevivir. Manuel abrió el maletero, metió la mano, sacó otro objeto, una cuerda, corta, firme, enrollada. Mi estómago se cerró de golpe. El aire se volvió ácido. La cuerda era pequeña, del tamaño justo para... No podía pensarlo. Mateo hundió la cara en mi brazo. «Abuela, yo tengo miedo». Lo abracé con fuerza. Mi voz tembló, pero la mantuve firme como pude. «No te va a pasar nada, te lo prometo. Mientras yo respire, nadie te toca». Decirlo era fácil. Creerlo, no tanto. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que actuar antes de que Manuel entrara más en el bosque, antes de que nos encontrara, antes de que su locura decidiera que su familia era un estorbo. Busqué con la mirada el camino que había tomado, y entonces lo noté. La tierra estaba húmeda. El coche había dejado huellas. Si él continuaba hacia adentro, nos encontraría, porque ese era mi escondite, mi lugar secreto. El único sitio donde yo creía estar a salvo. Y él lo conocía.
Manuel levantó el rostro, y aunque estaba lejos, sentí que sus ojos me atravesaban, como si pudiera oler el miedo, como si supiera que su presa estaba cerca. No sé si han sentido alguna vez que alguien los mira desde muy lejos, pero lo saben, lo sienten en la piel, en el cuello, en la nuca. Eso sentí. Y supe, sin ninguna duda, que Manuel ya intuía nuestra dirección. Tenía el cuerpo tenso, los hombros duros, la mandíbula apretada, la respiración agitada, pero lo peor no era su expresión, era su calma, esa calma oscura que solo aparece en alguien que ya tomó una decisión, y la decisión es destruir. Mi nieto tragó saliva. Abuela, papá está caminando, sí. Lo vi dar el primer paso, luego otro y otro. Entraba al bosque, justo hacia donde estábamos. Mis manos se congelaron en el volante. Mi mente gritaba, «¡Arranca! ¡Fúgate! ¡Corre!». Pero si arrancaba, el ruido del motor nos delataría de inmediato. Y él correría detrás. Y si nos alcanzaba en la carretera, era peor. Tenía que pensar. Tenía que ser más rápida que él, más astuta, más madre, más abuela, más humana que su locura. Respiré hondo. Cerré los ojos un segundo y lo supe. Había una opción, una sola, arriesgada, terrible, pero la única. Mateo, dije, mirándolo a los ojos, escúchame muy atentamente. Él asintió, temblando. Vamos a salir del coche, pero vamos a hacerlo en silencio, sin correr, sin llorar, sin hacer ruido. Como si fuéramos invisibles. ¿A dónde iremos?, preguntó con la voz quebrada. A un sitio donde tu papá nunca buscaría, a la parte antigua del bosque, donde está el pozo viejo. Su carita se tensó. ¿El pozo? Pero abuela, ese pozo da miedo. Yo tragué saliva. Lo sé, mi vida. A mí también me da miedo. Pero es el único lugar donde podemos escondernos y verlo sin que él nos vea. Mateo me miró con esos ojos oscuros que tanto heredó de mi hija. ¿Y si papá nos encuentra? Yo no mentí. Entonces yo me encargo. Tú solo corre. Corre y no mires atrás. Su respiración se entrecortó. Pero yo no quiero dejarte sola. Mi corazón dolió. No tendrás que hacerlo, mi amor. Yo estaré contigo. Pero si algo pasa, si escuchas mi voz gritar tu nombre, corres. Mateo asintió, y en silencio abrimos la puerta del coche. El aire del bosque era frío, húmedo, espeso. Manuel ya había avanzado unos 40 metros. Aún no nos había visto, pero sus pasos eran rápidos, y la barra metálica golpeaba su pierna al caminar. Daba la sensación de que podía oírse incluso entre el susurro de los árboles. Clac, clac, clac. El sonido me perforaba. Agarré la mano de Mateo y caminamos, descalzos sobre la tierra blanda, sin romper ramas, sin hablar. El bosque tenía ese silencio extraño previo a una tormenta. Y entonces, al dar la vuelta al enorme tronco del eucalipto viejo, lo vi. Mateo también. Y los dos nos quedamos congelados, porque Manuel no iba hacia el coche, no iba hacia la casa, iba hacia algo más, hacia la colina, la que estaba justo encima del pozo, y lo que llevaba ahora en la otra mano era gasolina. Gasolina. Mi garganta se cerró al punto de no salir ni aire. Él no venía a golpearnos, ni a intimidarnos, ni siquiera a enfrentarnos. Él venía a borrar una evidencia, a borrar un rastro, a borrar un recuerdo, a borrar algo o alguien de su camino. Y cuando levantó el bidón y lo inclinó, preparando el camino hacia la zona donde dormía mi hija cada tarde, mi piel se erizó, porque entendí, en un solo segundo, que lo que él iba a hacer no era solo malo, era irreversible, definitivo, criminal, monstruoso, y la palabra que se formó en mi mente, la palabra que jamás habría querido pensar fue matar. Manuel iba a matar algo, o a alguien, y en ese instante yo supe exactamente a quién. Mateo respiraba tan rápido que temí que Manuel pudiera escucharlo desde donde estaba. Le tapé la boca con suavidad, sin brusquedad, y me arrodillé a su altura. Mis labios apenas se movieron cuando le dije, «No hagas ruido, mi amor. Estamos bien. Estoy contigo». Pero yo no estaba bien. No, no lo estaba. Porque mientras observaba a mi yerno allí, en lo alto de la colina, con la barra metálica en una mano y el bidón de gasolina en la otra, una verdad me golpeaba el alma. Ese hombre había cruzado la línea. Ya no era coraje, ya no era enojo, ni manipulación, ni control. Era violencia pura, desatada, planeada, fría. Y no solo para mí, o para Mateo, sino para mi hija, para Valeria, mi niña, la que yo cargué en brazos cuando era un suspiro, la que yo defendí tantas veces de la vida, la que yo juré proteger incluso cuando se casó con él. Y ahora él
Él se preparaba para destruirla. Manuel avanzó hasta llegar al borde del claro. Desde donde estábamos, escondidos detrás del viejo eucalipto, podíamos verlo sin que él nos viera. Y entonces lo vimos hacerlo. Destapó el bidón. El aire se llenó del olor penetrante de la gasolina. La echó sobre una manta vieja que reconocí enseguida. Esa manta era la que mi hija guardaba en el maletero. La usaba para los picnics con Mateo, para los días de parque, para las pequeñas cosas felices. Verla empaparse de gasolina me dio un vuelco en el pecho. No era casualidad, no era improvisado. Manuel había tomado algo que representaba la paz de mi hija y lo estaba convirtiendo en la chispa de una tragedia. «Abuela», murmuró Mateo con los ojos muy abiertos. «¿Qué está haciendo papá?» Apreté su mano. «Nos está diciendo quién es de verdad». Tenía que pensar rápido, muy rápido. No podía correr. No podía manejar hasta la carretera sin que él oyera el motor. No podía llamar a nadie. Allí no había señal. Y no podía enfrentar a Manuel sola si él me descubría. Pero sí podía hacer algo. Lo que siempre había hecho desde que me convertí en madre y después en abuela. Proteger a cualquier precio. Me incliné hacia Mateo. «Vamos a rodear el bosque, ¿sí? Despacio, en silencio». Él tembló. «¿Y si nos ve?» «No nos va a ver», respondí, aunque por dentro la duda me desgarraba. «Tú vas delante, despacito. Yo te cubro». Mateo asintió. Sus ojitos estaban llenos de lágrimas, pero no lloró. Era un niño, pero ese día, por desgracia, aprendía a ser fuerte. Nos movimos, un paso, otro, sin romper ramas, sin pisar hojas secas, sin levantar polvo. Mateo sabía cómo hacerlo. La semana anterior habíamos jugado a ser exploradores silenciosos en el bosque. Nunca imaginé que ese juego nos fuera a salvar. El sol atravesaba las hojas con rayos que parecían cuchillos. El viento apenas se movía. Todo era tan silencioso que incluso el crujido suave de la cuerda en el bolsillo de Manuel daba escalofríos. Y entonces Mateo se detuvo en seco. «Abuela, mira». Lo seguí con la mirada y vi lo que Manuel estaba arrastrando. Un pedazo de madera grande, pesado, con clavos sobresalidos. Lo arrastraba hacia lo que parecía un pequeño círculo de piedras, un fogón. Improvisado, pero claramente preparado. Dentro del fogón había fotografías, documentos, ropa, papeles doblados. Me incliné apenas unos milímetros más para ver mejor. Y el frío me recorrió desde los pies hasta la nuca. Era ropa de mi hija, ropa de Valeria, una blusa, un pañuelo, un cuaderno, todo colocado allí como si fueran restos de una persona, o peor, como si él se preparara para que pareciera algo, algo irreversible, una desaparición, un accidente, una tragedia, un fuego accidental. No, no podía ser, pero sí lo era. Lo entendí todo en un segundo. Manuel no iba a matarnos directamente, iba a desaparecer a mi hija, iba a desaparecer a Mateo, iba a desaparecerme a mí, para luego llorar ante la policía, decir que no sabía nada, que no entendía qué había pasado, que habíamos salido temprano, que nunca volvimos. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Mateo, con voz diminuta, preguntó: «Abuela, ¿nos quiere desaparecer?» Mis ojos se llenaron de lágrimas que luché por contener. «No, mi amor, a nosotros no». Y entonces lo dije con una claridad aterradora: «Quiere desaparecer a tu mamá». Mateo soltó un gemido pequeño, ahogado, y en ese momento, algo cambió en él y en mí. El miedo se transformó en otra cosa, algo más fuerte, más doloroso, más humano, el instinto. Manuel encendió un encendedor. La llama se alzó pequeña, luego grande, luego tembló. Y cuando él se inclinó para acercarla al paño empapado en gasolina, Mateo apretó mi mano. «Abuela, tenemos que salvar a mamá. Ese niño, ese pequeño, ese ángel, se convirtió en mi motor». «Sí», respondí. «Vamos a salvarla». Él cerró los ojos. ¿Cómo? Yo también quería saberlo. Pero una idea empezó a formarse en mi cabeza. «Necesitamos volver al coche», susurré, pero sin que él nos vea. «Hay una linterna y un espejo. Si hago reflejar la luz en la dirección del sendero viejo, él pensará que somos animales y se alejará hacia allá». Mateo parpadeó. «¿Podemos engañarlo?» «Sí». Nos movimos a hacerlo con más rapidez, pero aún en silencio. Manuel estaba demasiado concentrado en su ritual siniestro como para escuchar otra cosa. Cuando llegamos al coche, abrí la puerta con extrema suavidad. Tomé la linterna. Tomé el pequeño espejo de emergencia que siempre llevaba conmigo. Mateo me miró. «¿Y si no funciona?»
Entonces corremos, respondí, y que Dios haga el resto. Encendí la linterna, apunté hacia el espejo y dirigí el destello hacia la zona más alejada del bosque, donde los jabalíes solían merodear. Lo repetí 3 veces, 3 destellos cortos, como un movimiento animal entre hojas. Manuel levantó la cabeza. El encendedor se apagó. Caminó unos pasos hacia la luz, sostenía la barra como un arma lista para golpear, y entonces gritó: «¿Quién está ahí?». Mateo se pegó a mí. El aire se volvió un hilo. Manuel avanzó hacia el lado del bosque que yo había señalado. Un paso, otro y otro, hasta perderse detrás de los árboles. Era nuestra oportunidad. Tomé a Mateo de la mano. «Corre», le dije. «Corre, ahora». Y por primera vez desde que todo comenzó, corrimos. Corrimos hacia la única persona que podía frenar esta tragedia, hacia mi hija, hacia Valeria. Porque si no llegábamos a tiempo, la próxima cosa que Manuel quemaría no serían recuerdos, sino vidas. Mateo corría delante de mí con pasos cortos, torpes, desesperados. Yo iba detrás, sujetando su mano para que no tropezara, aunque mi corazón parecía querer salirse por la boca. El bosque se hacía más denso a cada metro, y la luz apenas atravesaba las ramas. Pero no podíamos parar, no ahora, no cuando Valeria, mi hija, mi niña, estaba en peligro sin saberlo. Manuel estaba distraído por el destello que provoqué, pero no tardaría en notar que no era un animal. Él no era tonto, nunca lo fue. Ese era el problema. Sabía escuchar, sabía percibir, sabía perseguir. Y cuando se diera cuenta de que había sido engañado, vendría por nosotros, por mí, por Mateo, por Valeria. El bosque tenía un sendero antiguo, apenas visible, que conectaba con la carretera secundaria. Era un camino que Manuel despreciaba porque decía que era de cobardes. Por eso estaba intacto. Por eso lo usábamos Mateo y yo cuando hacíamos nuestras escapadas secretas con chocolate caliente. Ese día sería nuestro salvavidas. El terreno era irregular. Las raíces sobresalían. La humedad hacía el suelo resbaladizo, pero Mateo no se quejaba. Ni una vez. Corría con lágrimas secas en las mejillas, como si dentro de él algo hubiera crecido de golpe, como si fuese más grande de lo que su edad decía. «Abuela», jadeó, «¿falta mucho?» «Un poco más, mi amor. Aguanta, tú puedes». Yo quería cargarlo, quería llevarlo en brazos como cuando tenía 3 años. Quería protegerlo del mundo entero, pero si lo cargaba, no avanzaríamos, así que solo pude darle fuerza con la voz. Al llegar al claro cerca de la carretera, mis piernas ya temblaban. Me apoyé en un tronco. Mateo me miró preocupado. «Abuela, ¿estás bien?». Asentí, aunque el aire quemaba al entrar en mis pulmones. «Sí, cielo, solo necesito un segundo». Pero ese segundo no existía, porque fue en ese exacto instante, mientras intentaba recuperar el aliento, cuando un sonido cortó el aire como un filo metálico. «Rosa», la voz. La maldita voz. «Manuel». Mi sangre se congeló. Mateo se aferró a mi cintura. Yo lo abracé instintivamente, como si mis brazos pudieran convertirse en un escudo. No lo veía aún, pero lo oía. Y ese sonido bastaba para paralizar a un ejército. «Rosa, sé que estás ahí, y que el niño está contigo». Mateo enterró su cara en mi abdomen. «Abuela, nos encontró». Mi mente gritaba 1000 cosas, pero mi boca solo pudo decir una: «No». «Aún no». Lo empujé suavemente hacia el camino. «Corre hacia la carretera, no mires atrás, solo corre. Yo voy detrás de ti». Sus ojos se llenaron de miedo. «No quiero dejarte», le acaricié la mejilla. «No me dejas, me ayudas. Si te quedas, él gana. Si corres, yo gano. Y tú también». Mateo tragó saliva, y entonces pasó algo que nunca olvidaré. Él me abrazó fuerte, fuerte como si fuera un adulto, como si quisiera darme valor, y susurró: «Te espero ahí, abuela, no tardes». Y corrió. Corrió como yo jamás lo había visto correr, con fuerza, con vida, con esperanza. Yo di un paso hacia atrás. No podía correr tan rápido como él, pero sí podía detener a Manuel el tiempo suficiente para que Mateo llegara a la carretera. Allí habría coches, gente, testigos, y Manuel odiaba a los testigos. El bosque enmudeció unos segundos. Ni pájaros, ni hojas moviéndose, ni viento, nada, hasta que lo escuché. El crujido de ramas, pasos pesados, respiración acelerada, y la voz, siempre la voz. «Rosa, ¿creíste que podías esconder al niño de mí?». Apreté los dientes, salí del claro
y quedé de pie en el sendero, el estómago apretado, las piernas como gelatina, las manos temblorosas, y entonces lo vi salir de entre los árboles. Manuel, cubierto de sudor, los ojos desorbitados, la camisa manchada de gasolina, la barra metálica aún en su mano. Parecía más bestia que hombre. Cuando me vio allí, sola, sin Mateo, sonrió. Un sonrisa que me dio ganas de vomitar. «Claro», dijo, acercándose. «Sabía que tú harías algo así. Primero te metes donde no debes, y luego crees que puedes salvar a todo el mundo». Cada paso suyo hacía crujir la tierra. «¿Dónde está el niño, Rosa?», inspiré hondo. «No está contigo, no está conmigo, está a salvo». Él apretó la barra. «Nadie estará a salvo cuando yo termine». Dio un paso más. Me acerqué un poco también. Nunca pensé que aún existiera algo así dentro de mí, pero existía. La rabia de una abuela, la fuerza de una madre, la furia de una mujer cansada de callar. «No vas a tocar a mi nieto», dije con voz firme. «Antes paso por encima de ti». Él se rió, una risa amarga, casi animal. «Tú, Rosa, tú no puedes detenerme, ni pudiste detenerme antes, ni podrás ahora». Y fue ahí, justo ahí, cuando entendí algo que me cortó la respiración. Esa frase exacta. Ya la había escuchado antes, años atrás, en una cocina, un domingo, con mi hija llorando en silencio. Él le había dicho lo mismo. «Ni pudiste antes, ni podrás ahora». Y en ese momento se me rompió el alma, porque entendí todo. Valeria no había cambiado, no se había vuelto difícil, no estaba irritable como él decía. No, él llevaba años sofocándola, recortándola, rompiéndola por dentro. Y ella había callado, como tantas mujeres. Mi hija había sido valiente, no débil. La débil fui yo, por no haberlo visto antes. Todo eso me atravesó como un rayo, y me dio una fuerza que no sabía que tenía. Manuel levantó la barra. «Rosa, no te voy a repetir la pregunta. ¿Dónde está el niño?». Entonces di un paso adelante y lo miré directo a los ojos. «Donde tú nunca podrás alcanzarlo». Manuel tensó los músculos. Iba a atacar. Lo vi en su postura, en su respiración, en sus dedos temblorosos. Y cuando levantó el brazo, todo pasó en 2 segundos. Un coche frenó de golpe en la carretera. Se escuchó un claxon, una voz gritando: «Señora, ¿está bien?». Manuel giró la cabeza. Ese segundo bastó. Corrí como no corría desde los 30. Corrí hacia la luz de la carretera, hacia el sonido del motor, hacia la voz que preguntaba si estaba bien. Y cuando crucé el último tramo de bosque, lo vi. Mateo, de pie en la carretera, con los brazos abiertos, llorando, gritando: «¡Mi abuela! ¡Mi abuela está ahí!». Una mujer de unos 40 años se bajó del coche y se acercó a él. «¿Qué pasa, cariño? ¿Dónde está?». Yo salí del bosque jadeando. Mateo corrió hacia mí. Se lanzó a mis brazos. Yo lo apreté como si fuera parte de mi propio cuerpo. La mujer nos miró, alarmada. «¿Qué ocurre?», quise responder. Quise explicarle. Quise pedir ayuda. Pero antes de que pudiera abrir la boca, otro sonido nos heló. El sonido de ramas rompiéndose, de pasos acelerados, de furia desatada. Manuel venía detrás, y ahora nos había visto a los 3. No había bosque que lo ocultara. No había silencio que lo frenara. No había engaño que sirviera. La mujer abrió los ojos. «Dios mío», murmuró, «ese hombre viene hacia aquí». Yo apreté a Mateo. El coche estaba cerca, la carretera abierta, la ayuda a unos metros. Pero Manuel corría. Y esa mirada suya, esa mirada era la de alguien que ya había decidido destruirlo todo, incluida a mí, incluida a mi hija, incluido su propio hijo. Y cuando dio el primer paso fuera del bosque, comprendí lo que iba a hacer. Comprendí a quién iba dirigido y comprendí que ese instante sería el que dividiría mi vida en 2. Antes de continuar, déjame decirte algo importante. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos a seguir contando historias reales que te estremecen y te hacen pensar, suscríbete al canal. Tu apoyo significa muchísimo y nos ayuda a seguir adelante. Ahora sí, volvamos al momento en que mi corazón dejó de latir por un segundo. Manuel salió del bosque corriendo como un animal herido, con los ojos inyectados de una furia que yo nunca había visto en un ser humano. No venía a hablar, no venía a discutir, no venía a preguntar. Venía a atacar, a destruir, a borrar. La mujer del coche retrocedió instintivamente, llevándose una mano al pecho. ¿Quién es ese hombre? Yo no pude responder. Mi pecho ardía, mi boca estaba seca, mis piernas temblaban. Pero mis brazos, los que rodeaban a Mateo, estaban firmes, inquebrantables,
como si mi cuerpo supiera que lo único que debía moverse era mi coraje. Mateo lloró. «Abuela, viene, viene». «No te sueltes», le dije. «Pase lo que pase, no te sueltes de mí». Manuel avanzó 3 pasos hacia nosotros, grandes, rápidos, violentos. «Rosa», gritó, «entrega al niño». Su voz retumbó como un trueno. La mujer del coche dio un paso atrás. Yo di un paso adelante. No sé de dónde salió la fuerza. Quizás del amor, o del miedo, o del instinto, o de los años que pasé callando lo que veía, o de las veces en que mi hija me dijo, «Mamá, estoy bien», mientras yo sabía que no lo estaba, pero avancé, como si mi propio cuerpo estuviera listo para una batalla que nunca quise pelear. Manuel levantó la barra metálica. El reflejo del sol golpeó el hierro oxidado. La mujer gritó, «¡Señor, deténgase! ¡Hay un niño!». Pero Manuel no escuchaba. Ya estaba perdido en su propia tormenta. Y entonces vi su mirada. No era una mirada de enojo. Era peor. Era una mirada de decisión. Una mirada que decía, si nadie me obedece, yo termino esto aquí. Sentí que mi estómago se contraía. Mi boca quedó abierta sin aire. Mi alma vibró. Sabía hacia dónde venía el golpe. No era hacia mí. Era hacia Mateo, mi nieto, mi pequeño, su propio hijo. Mi cuerpo se movió solo. «¡Atrás!», grité a la mujer del coche. Ella retrocedió, asustada. Mateo se aferró con sus 2 manos a mi blusa. Su corazón latía contra mi pecho como un tambor desesperado. «Abuela, tengo miedo». «Yo también, mi vida», respondí, «pero el miedo no nos gana». Manuel estaba tan cerca que podía sentir el olor a gasolina y sudor. Podía escuchar su respiración entrecortada. Podía ver la tensión en sus hombros, la rabia en su mandíbula, la sombra en sus ojos. «Entrega al niño», dijo, palabra por palabra. Apreté a Mateo contra mi costado. «No». La palabra salió de mi boca como un trueno, firme, pesada, definitiva. «No es tuyo», Manuel rugió. «Y tampoco es tuyo para romperlo», grité. «No hoy, no más». El mundo se quedó en silencio. Ni un pájaro, ni un motor, ni una hoja moviéndose. Solo él, solo yo, solo Mateo. Y la barra metálica levantándose en el aire. Todo sucedió en menos de un segundo. 1. Manuel retrocedió el brazo para tomar impulso. 2. Mateo gritó mi nombre. 3. La mujer intentó correr hacia su coche. 4. Yo levanté mi brazo para proteger la cabeza del niño. 5. Manuel avanzó para golpear. Pero antes de que el hierro descendiera, un sonido lo partió todo en 2. Un frenazo, un golpe seco, un estruendo. Un coche de una camioneta grande había entrado de golpe en la carretera secundaria. Frenó tan bruscamente que la tierra voló por los aires. La puerta se abrió y alguien bajó corriendo. Alguien que yo conocía. Alguien cuyo rostro vi y sentí que el mundo me devolvía algo que yo creía perdido. Mi hija, Valeria. Como si el cielo la hubiera enviado en el último segundo. Su voz atravesó el aire como un rayo. «¡Mamá! ¡Mateo!». Manuel giró la cabeza hacia ella. Ese segundo, ese único segundo, fue nuestra salvación. La barra bajó, sí, pero no como él pretendía. La distracción le hizo errar el golpe. Golpeó el suelo, levantando tierra y piedras. Valeria corrió hacia nosotros, desesperada, en shock, llorando, gritando. «Manuel, suelta eso. ¿Qué estás haciendo?» Y él sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era la sonrisa de un hombre que había perdido todo control. «Llegaste justo a tiempo», dijo, «para ver cómo termina esto». Valeria retrocedió, horrorizada. Mateo gritó, «¡Mamá, corre!». Y yo supe que ese instante, ese segundo, era la chispa de algo peor. Manuel ya no estaba jugando, no estaba amenazando, estaba dispuesto a matar, a ella, a nosotros, a cualquiera. Y mientras él levantaba la barra otra vez, yo entendí que la pelea apenas estaba empezando. El tiempo dejó de tener forma. No eran segundos, no eran minutos, era puro instinto. Manuel levantó la barra metálica con un movimiento tan violento que el aire silbó al cortarse. Mi hija, mi Valeria, retrocedió con una mezcla de horror, incredulidad y dolor. Nunca la había visto así. Había vivido años justificando sus lágrimas, callando sus heridas, escondiendo sus sospechas, pero aquel hombre al que había llamado amor acababa de mostrar su verdadero rostro, y ese rostro era el de un verdugo. Mateo se abrazó a mi pierna, llorando sin sonido, como si su cuerpo no pudiera procesar tanto miedo junto.
Yo corrí hacia ellos, Valeria corrió hacia nosotros, todo era caos. Y Manuel disfrutó ese caos. ¡No se muevan!, rugió blandiendo la barra. Valeria levantó las manos. Manuel, escúchame, por favor, por favor. Hay un niño, nuestro hijo, mi hijo, gritó él, y tú no lo mereces. Aquel grito hizo eco en los árboles. Mi hija dio un paso más atrás. El pie le resbaló con tierra suelta. Estuvo a punto de caer. Yo la sujeté antes de que tocara el suelo. Él vio ese gesto como un desafío. Rosa, dijo con la voz ronca, tú siempre te metiste. Siempre supe que eras el problema. Y hoy se acaba. Apreté la mandíbula. No te tengo miedo, le dije. Era mentira. Claro que lo tenía. Un miedo profundo, frío, animal. Pero no iba a mostrárselo. No ahora. No cuando mi hija estaba temblando. No cuando mi nieto estaba llorando. No cuando Manuel se encontraba a un solo paso de convertirse en un asesino. Valeria levantó una mano hacia él. Manuel, su voz se quebró. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Y entonces él lo dijo. La frase que lo reveló todo. Porque si no eres mía, no serás de nadie. Mi hija se tapó la boca. Un sollozo escapó de su pecho. Yo sentí un fuego antiguo, casi salvaje, nacer dentro de mí. Un fuego que no conocía desde que defendí a mi hija de una mujer que quiso golpearla en la escuela primaria. Un fuego que me había sostenido en momentos difíciles. Un fuego guardado, enterrado, pero no muerto. Y ese fuego decidió que yo no iba a dejar que ese hombre destrozara a mi familia. «¡Valeria! ¡Al coche!», grité. Ella dudó, parpadeó. Miró a Manuel, miró a Mateo. «¿Pero cómo? ¡Al coche!», repetí. «¡Ahora!». Y entonces él reaccionó. Manuel dio un paso adelante, luego otro. La barra metálica descendió 1 centímetro. Su respiración se volvió un gruñido. No van a ninguna parte, pero Valeria, por primera vez en años, no lo obedeció. No se quedó estática. No bajó la cabeza. No dijo, está bien. Corrió. Corrió hacia la camioneta como si la vida se le escapara de las manos. Manuel rugió y corrió detrás de ella. Y yo hice lo único que una abuela hace cuando un monstruo va por su familia. Lo enfrenté. Me puse en medio. Él no lo esperaba. Su cuerpo chocó contra el mío. Sentí el golpe en las costillas como una piedra. Me caí de rodillas. Mateo gritó, ¡Abuela! Manuel tambaleó 1 segundo. Solo 1 segundo. Pero fue suficiente. Valeria llegó a la puerta del coche. La abrió. Metió a Mateo primero. Después intentó entrar ella, pero Manuel se recuperó y corrió hacia ellos. «Valeria, cierra la puerta», grité. Ella lo intentó, lo juro, lo intentó con todas sus fuerzas. Pero Manuel llegó antes. Metió el brazo en el hueco de la puerta y empujó hacia afuera con una fuerza que ninguna de nosotras podía enfrentar. La puerta volvió a abrirse. Valeria quedó atrapada entre el coche y él. «¡No te vas!», gruñó. «¡No te vas! ¡Valeria!». Ella pataleó. Intentó zafarse. «¡Suéltame!», gritó llorando. «¡Manuel, suéltame!». Yo me puse de pie a pesar del dolor. Mateo dentro del coche golpeaba la ventana con las manos. «¡Papá, no! ¡No! ¡No!». Pero Manuel estaba perdido. Ya no escuchaba. No tenía humanidad en los ojos. Tenía destrucción. Corrí hacia él. Le agarré el brazo. «Manuel, basta. La vas a lastimar. Vas a matarla». Él giró la cabeza lentamente, y cuando me miró, supe que no veía a una suegra. No veía a una mujer. No veía a una persona. Veía un obstáculo. «¿Quieres jugar a ser heroína?», dijo. «Entonces muere como tal». Levantó la barra. La levantó con una claridad escalofriante. Como quien decide aplastar una piedra. Como quien no duda. Como quien ya cruzó una línea que no tiene regreso. Valeria gritó, «¡Mamá, cuidado!». Pero entonces algo ocurrió. Un ruido, un clic, un metal deslizándose. Mi hija, mi Valeria. Había apretado el botón que Manuel jamás pensó que ella tendría valor de usar. El seguro central del coche se cerró. Las puertas se trabaron. Mateo estiró la mano desde adentro. Extendió un brazo delgadito y tocó la mano de su mamá justo antes de que ella lo empujara dentro. «Te amo, mamá», dijo Mateo. «Yo también, mi vida», respondió Valeria. «Siempre». Y entonces ella cerró la puerta desde afuera, con fuerza, dejando al niño dentro, protegido.
Manuel retrocedió por instinto. Valeria se separó de él. Yo corrí hacia ella. La barra descendió, pero no dio donde él quería. Golpeó la chapa del coche con un estruendo que hizo vibrar los cristales. Valeria cayó al suelo. ¡Mamá!, gritó. Yo la tomé del brazo. Y entonces lo que pasó después lo recordaré toda mi vida. Mateo, dentro del coche, se puso de pie en el asiento y gritó: «¡No toques a mi mamá!». Manuel giró hacia él y supe que ese exacto segundo, sería fatal. Perdí la voz, perdí el aire, perdí todo, menos el instinto. Corrí hacia Manuel, me lancé sobre él, lo agarré de la espalda, lo alé. Él perdió el equilibrio, tropezó, cayó al suelo sobre la tierra húmeda. La barra rodó unos metros. Valeria se puso de pie, me jaló, me levantó. «¡Mamá, corre!». Y corrimos como niñas, las dos, como madres, como mujeres que habían tocado el borde del infierno. Pero Manuel también se levantó, y cuando alzó la cara, supe que aquello ya no era solo violencia doméstica, no era solo un ataque de ira, no era solo un hombre fuera de sí, era odio puro, hacia mí, hacia mi hija, hacia su propio hijo, y ese odio estaba dispuesto a matarnos. Valeria y yo corríamos cuesta abajo, por el borde del camino, mientras mi nieto golpeaba desesperado la ventana del coche cerrado por dentro. El sol caía a plomo sobre la tierra levantada. El aire olía a polvo, a miedo, a algo que estaba por quebrarse. Manuel venía detrás, lo escuchábamos. El ruido de su respiración era como un animal herido. Sus pasos eran violentos. El crujido de la tierra bajo sus botas no dejaba dudas. Venía por nosotras, sin razón, sin humanidad, sin freno. «Valeria, más rápido», grité. «No puedo, mamá, no puedo». Ella lloraba, jadeaba, temblaba. Su tobillo había torcido. La veía cojear mientras corría, como una niña perseguida por su peor pesadilla. Manuel rugió desde atrás. «¡No van a escapar!». Ese grito atravesó el bosque, las piedras, el aire. Yo sentí que me helaba la sangre. Valeria tropezó y cayó. Me arrodillé a su lado tratando de levantarla. «Hija, arriba, arriba ahora». Ella sollozó. «Mamá, no puedo, me duele». Tomé su rostro entre mis manos. «Escúchame, Valeria, si te quedas aquí, él te mata, él nos mata. Arriba». Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez, desde que todo empezó, me dijo la verdad. «Mamá, yo tenía miedo, desde hace años, y nunca, nunca, te lo dije». El pecho se me rompió. La abracé fuerte, como cuando tenía 5 años y se caía de la bicicleta. «Lo sé, hija, y yo también tuve miedo, pero el miedo se acabó, hoy se acaba». Ella respiró hondo y se levantó, las dos juntas, con la fuerza que solo una madre y una hija aterradas pueden sacar de la nada. Manuel ya estaba a unos 20 metros. El sudor le caía por el rostro, su camisa estaba sucia de tierra y gasolina, sus ojos eran fuego. Y entonces hizo algo que me heló. Se detuvo, muy quieto, nos miró, lentamente, y sonrió. Una sonrisa torcida, una que no pertenecía a una persona cuerda. «¿Creen que pueden correr, eh? ¿Creen que pueden esconderse? ¿Creen que pueden quitarme lo que es mío?». Yo empujé a Valeria hacia la carretera. «¡Corre, hija!». Ella obedeció. Pero Manuel levantó el brazo y señaló hacia el coche donde Mateo estaba encerrado. «¿Y el niño? ¿Van a dejarlo ahí? ¿O van a verlo arder cuando vuelva por él?». Esa frase me paralizó. Arder, arder, mi nieto, mi pequeño Mateo, mi cielo de 7 años, en un coche cerrado, con un hombre loco a pocos metros. Miré a Valeria. Ella estaba pálida. El aire no le entraba al pecho. «Mamá, Mateo, Mateo». Corrimos de vuelta al coche, como si la vida se nos fuera en cada paso. Yo sentía el corazón salirme del pecho, latir en los oídos, empujarme hacia adelante. Mateo lloraba desde adentro. «Abuela, mamá, ayuda». Manuel empezó a caminar hacia el coche. No corría, no gritaba. Caminaba, despacito, con paso seguro, como un verdugo que ya sabe que la víctima está rendida. Valeria llegó primero a la puerta y tiró de la manija desesperadamente. «Mateo, abre, abre, mi amor». «No puedo». Él sollozaba. «Está bloqueado». Yo intenté también. Moví la manija hasta hacerme daño en la mano. Nada. El seguro estaba firme. «Valeria, las llaves», grité. Ella las buscó en su bolsillo trasero. Su mano temblaba. Mamá, no están». «¿Cómo que no están?
Ella parpadeó, horrorizada. Creo que se cayeron cuando Manuel me jaló. Manuel ya había avanzado varios metros. No se molesten, ya casi llego. Mi garganta ardía, miré alrededor, el bosque a un lado, la carretera al otro, el coche cerrado, mi hija llorando, mi nieto un hombre atrapado, decidido a destruirlo todo. Y entonces vi algo, una piedra, grande, sólida, pesada. La tomé. Valeria me miró. ¿Qué vas a hacer? Lo que una madre hace, respondí, cuando se agota el tiempo. Le di la piedra a Valeria. Rompe el cristal. Ahora. Ella dudó un segundo. Y en ese segundo, Manuel dio otro paso. Mateo lloró aún más fuerte. Yo grité, ¡Valeria! ¡Rompelo! Y ella lo hizo. Con un grito, con toda la fuerza que guardó por años, con toda la rabia acumulada. La piedra golpeó la ventana lateral. El cristal se quebró. No completamente, pero lo suficiente para romper la seguridad. Manuel rugió. ¡No! Yo puse mi cuerpo entre Manuel y mi hija. Ni un paso más. Y entonces todo se aceleró. Valeria empujó la piedra otra vez. El vidrio cedió. Mateo extendió su brazo. Valeria lo agarró. Lo jaló hacia afuera. Él cayó en sus brazos. Manuel corrió, directo hacia nosotros. El sonido de sus pasos era como un trueno. Valeria sostuvo a Mateo contra su pecho. «Mamá, corre, corre». Pero yo no corrí, porque supe, en ese instante exacto, que si nos íbamos las tres, el monstruo iría detrás, que si nos subíamos al coche, él alcanzaría el vehículo antes de que encendiéramos el motor, que si lo ignorábamos, terminaría en la próxima oportunidad. Era ahora, era ese segundo, era ese lugar, el bosque, el camino, la tierra, mi hija, mi nieto, mi vida entera. Yo giré hacia Manuel, él levantó la barra, y en sus ojos vi algo que nunca olvidaré. No quería hablar, no quería negociar, no quería hacer daño, quería matar a mí, a mi hija, a mi nieto. Y entonces, por primera vez en mi vida, no tuve miedo. Me lancé contra él, con una fuerza que no sabía que quedaba en mi cuerpo, con una rabia que venía de años, con un amor que ya no cabía dentro de mí. Mis manos lo empujaron, su cuerpo retrocedió, tropezó, cayó de espaldas contra la tierra seca. La barra rodó lejos. Valeria gritó mi nombre. Manuel rugió como un animal y se levantó. Y la persecución final, la verdadera, acababa de comenzar. Manuel se levantó de la tierra con una lentitud que me heló la sangre. No era torpe, no estaba confundido, no estaba herido, estaba furioso. Su respiración era un gruñido, sus manos apretaban el pasto seco. Sus ojos, Dios mío, sus ojos no eran los de un hombre, eran los de alguien que había decidido cruzar todas las líneas posibles. Valeria retrocedió con Mateo en brazos. «Mamá, ven, rápido». Pero yo no podía moverme. No todavía. Manuel me miró como si yo fuera la única barrera entre él y su presa, y en cierto modo lo era. «Rosa», dijo con una voz profunda, rota, peligrosa. «Has arruinado todo». Yo di un paso hacia atrás, pero no le di la espalda. «No arruiné nada», respondí. «Estoy salvando a mi familia». Él se incorporó por completo. La tierra cayó de su camisa empapada de sudor. Y entonces lo hizo. El gesto que me hizo entender que todo lo anterior había sido solo el principio. Extendió su mano hacia la barra metálica, tirada a 2 metros de él. No corría hacia nosotros, no corría hacia Valeria, no corría hacia Mateo, corría hacia el arma. Mi corazón estalló en mi pecho. «¡Valeria, corre!», grité. «No mires atrás». Ella obedeció inmediatamente. Corrió con Mateo en brazos hacia la carretera, hacia donde la camioneta esperaba con la ventana rota, el motor aún caliente. Manuel se lanzó hacia la barra. Yo me lancé también, los dos al mismo tiempo. Pero él era más joven, más fuerte, más grande. Sus dedos rozaron el metal. El mío quedó a unos centímetros, y cuando él cerró la mano alrededor del arma, supe que mi vida estaba en peligro, y que la de mi familia dependía de lo que yo hiciera ahora. Manuel se incorporó con la barra en alto. «Te lo advertí, Rosa», murmuró. «Tú siempre fuiste la raíz del problema». Yo respiré hondo y dije algo que nunca pensé que tendría el valor de decir. «Si quieres terminar con algo, empieza por mí». Entonces corrió hacia mí, con la barra levantada, con la furia desbordada, con la intención clara de destruirme. Pero antes de que pudiera golpearme, Valeria gritó: «¡Policía! ¡Ayuda!». Yo giré la cabeza. Un coche se acercaba por el camino de tierra. Rápido, muy rápido. Las sirenas no sonaban, pero la luz azul parpadeaba en el interior. Manuel también lo vio, y su rostro cambió. Su rabia,
se transformó en miedo. Por primera vez desde que todo empezó, él tuvo miedo. ¡No!, gritó. ¡No! 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 Empezó a retroceder, a caminar hacia el bosque, a buscar otra salida, pero no la había. Valeria corrió hacia mí y me tomó del brazo. «Mamá, ven, se acabó, ya vienen». Mateo lloraba en sus brazos. «Abuela, no te mueras, no te mueras, por favor». Yo lo abracé, lo apreté contra mi pecho. Sentí su olor, su calor, su vida, y dije, con la voz más firme que me quedaba: «No me voy a morir, mi amor, no hoy, no mientras tú me necesites». El coche policial frenó en seco. 2 oficiales bajaron armados. «¡Quieto! ¡Suelte el arma!». Manuel se paralizó. Por un momento pensé que iba a hacer lo correcto, que iba a soltar la barra, que al menos habría un hilo de humanidad dentro de él. Pero no. Se volvió hacia mí, hacia su hijo, hacia mi hija, y lo supe. Ese hombre nunca quiso una familia. Quiso propiedad, quiso control, quiso poder, quiso obediencia. Y al no tenerla, prefirió destruir antes que perder. «Valeria, corre», grité. Ella corrió nuevamente hacia el coche. Yo la seguí. Pero Manuel levantó la barra hacia los policías. Un acto suicida, una provocación, una locura. «Baja el arma», gritó uno de ellos. «Estás advertido», gritó el otro. Y entonces, todo ocurrió en un solo segundo. Manuel rugió. Los policías dispararon. El cuerpo de Manuel dio un salto corto en el aire. La barra cayó. Su pecho se arqueó y luego se desplomó en la tierra, de golpe, sin resistencia, sin vida. El bosque quedó en silencio. Solo se oían los sollozos de mi hija y la respiración entrecortada de mi nieto, y mi propio corazón, latiendo tan fuerte que me dolía. La amenaza había terminado, el monstruo había caído, pero el precio estaba recién empezando a sentirse. Valeria se dejó caer de rodillas en el suelo, abrazando a Mateo. Yo me agaché a su lado, la toqué, ella tembló, y entonces rompió a llorar como hacía años no la veía llorar. Lloró por el miedo, por el dolor, por la violencia, por el tiempo perdido, por la mentira, por el amor roto, por lo que casi perdió. Lloró por haber sobrevivido. La abracé fuerte, Mateo también, y allí, en medio del polvo, del sudor, del miedo y del fin, nos encontramos, los tres, de verdad. Por primera vez en mucho tiempo. Uno de los policías se acercó. «Señora, ¿están bien?». Yo asentí, aunque mis piernas temblaban. «Estamos vivas», dije. «¿Y el agresor?», preguntó el oficial. Miré hacia el cuerpo inmóvil en la tierra. «Y murió», dije. Por primera vez desde que todo empezó, que yo también volvía a respirar. Pero la historia no terminaba ahí. No, porque el peligro había pasado, sí, pero las heridas, esas se sentían más profundas que nunca. Valeria tendría que enfrentar la verdad de años. Mateo tendría que entender que su papá no era lo que él creía. Y yo tendría que ser fuerte, muy fuerte, para sostenerlos a ambos, para decir la verdad, para curar, para acompañar, para reconstruir. Y así, entre sirenas, sol y polvo, supe que la parte más difícil recién empezaba. El cuerpo de Manuel seguía allí, tendido sobre la tierra seca, mientras las luces azules del coche policial pintaban todo de un tono extraño, casi irreal. Los oficiales hablaban entre ellos. Uno informaba por radio, otro nos hacía señales de que nos quedáramos donde estábamos, pero yo no podía mirar nada más que a mi hija. Valeria estaba arrodillada, abrazando a Mateo tan fuerte que parecía que temía que el mundo se lo arrebatara de nuevo. Su respiración era un temblor, su piel estaba pálida, sus ojos vacíos. Me acerqué despacio. «Hija», ella levantó la mirada, y lo que vi en sus ojos me rompió más que cualquier golpe. No era miedo, era vergüenza. «Mamá», murmuró. «Perdón, no entendí». «¿Perdón por qué?». Ella bajó la cabeza. Mateo la miraba, confundido, acariciando su mejilla con una inocencia que me partía el alma. «Por no haberte contado nada», dijo Valeria. «Por esconder, por soportar, por quedarme ahí tantos años». Sus manos temblaban, sus labios también. Yo me arrodillé frente a ella. «Valeria, mi amor, tú no tienes que pedirme perdón, nunca. Tú sobreviviste como pudiste». Ella negó con la cabeza. «No, no sobreviví. Me quedé presa y te puse en peligro. Y puse a Mateo en peligro. Y no hice nada. Hiciste todo lo que pudiste», la interrumpí.
Todo. Hija, si tú no hubieras tenido el valor de resistir, si no hubieras protegido a Mateo en silencio, si no hubieras aguantado, hoy no estaríamos aquí. Ella lloró más fuerte, y entonces dijo lo que llevaba años guardando. Mamá, él me decía que si te contaba algo, te haría daño. Sentí un nudo en el pecho, un nudo que ardía. ¿A mí? Ella asintió. Sí, y que si tú intervenías, él se llevaría a Mateo. Por eso me callé, por eso lo escondí todo, porque tenía más miedo de perder a mi hijo que de perder mi vida. Me quedé sin aire, y supe que esa verdad era un dolor que ninguna madre debería cargar jamás. Mateo, que escuchaba en silencio, susurró: Mamá, yo no quiero que tengas miedo nunca más. Valeria lo abrazó tanto que parecía que los dos se iban a fundir en un solo cuerpo. Los oficiales se acercaron. Señora Esteban, uno dijo, necesitamos que nos acompañe para hacer su declaración. Usted también, señora Valeria. Mateo se aferró a mí. Abuela, no quiero que te vayas. Voy contigo, le dije. No te voy a dejar solo, mi vida. El oficial hizo un gesto amable. Él puede venir con ustedes, estará seguro. Valeria respiró aliviada, y caminamos hacia la camioneta policial. Los pasos se me hacían pesados, como si cada metro fuera un año de dolor acumulado. Mientras nos alejábamos, me giré un momento. El cuerpo de Manuel seguía allí, inmóvil, frío, silencioso. Y no voy a mentir, sentí un vacío extraño. Ese hombre destruyó a mi hija. Esa sombra oscura marcó nuestra vida por años. Pero verlo así, tan quieto, tan muerto, era como ver los restos de una tormenta que había arrasado con todo. Una parte de mí lo odiaba, otra parte lo lamentaba. No porque hubiera muerto, sino porque nunca tuvo voluntad de ser otra cosa que un monstruo. Y los monstruos siempre terminan así. El interior del coche policial estaba frío. El motor olía a metal. Las luces seguían parpadeando. Valeria y Mateo estaban a mi lado, ella con los brazos cruzados sobre su propio pecho, como si intentara juntarse los pedazos por dentro. Mateo con la cabeza apoyada en mi brazo, buscando seguridad en cada respiro. Yo solo los miraba, los dos, y me di cuenta de algo. Habíamos sobrevivido a la violencia, sí. Pero ahora venía lo más difícil, sobrevivir a la verdad. Cuando llegamos a la comisaría, nos llevaron a una sala pequeña con una mesa y 2 vasos de agua. El oficial comenzó las preguntas formales, pero Valeria estaba rígida, las manos entrelazadas, los dedos entrelazados, la mirada perdida. El oficial notó su estado. Señora Valeria, ¿quiere que esperemos un poco? Ella negó. No, quiero terminar con esto, quiero cerrar todo. Pero cuando empezó a hablar, su voz se quebró. Manuel, murmuró, no siempre fue así. Al principio era atento, me escuchaba, me cuidaba. Yo cerré los ojos. Así empiezan todos. El oficial tomó ¿Cuándo nota. cambiaron Las cosas? Valeria tragó saliva. Cuando nació Mateo, se me erizó la piel. ¿Qué pasó? Mi hija apretó los labios. Que Manuel quería que el niño fuera solo suyo. No quería que yo lo tocara demasiado. No quería que yo lo llevara al parque sin permiso. No quería que durmiera conmigo. Decía que yo lo malcriaba y que yo era la culpable de que el niño fuera débil. Yo aguanté el dolor. Sentí un fuego subirme por la garganta. ¿Alguna vez te hizo daño?, preguntó el oficial. Valeria bajó la mirada y dijo 3 palabras que me astillaron el alma. Muchas, demasiadas veces. El silencio se volvió insoportable. Mateo me miró con ojos enormes, confundido por tantas verdades que nunca había escuchado. Le acaricié el cabello. Tu mamá es muy valiente, le dije. Él se aferró más a mí. El oficial siguió anotando, preguntaba. Valeria respondía. Su voz temblaba cada tanto, pero seguía, como si, por primera vez en años, pudiera soltar todo lo que había guardado en el pecho. En un momento, se quebró. Si yo hubiera sido fuerte antes, dijo, si hubiera hablado contigo, mamá, si te hubiera contado, si no hubiera tenido tanto miedo, yo la interrumpí. Le tomé la mano. Valeria, no digas eso. Lo importante no es cuando hablaste, es que hoy estás aquí, respirando, con tu hijo, conmigo, a salvo. Ella rompió a llorar por completo. Lloró tanto que tuve que sostenerla para que no cayera de la silla. Mateo también lloró, y yo me sentí vieja, cansada, dolida, pero también orgullosa, porque esa hija mía, esa mujer rota, acababa de comenzar a sanar, y yo prometí sostenerla hasta el final. Cuando terminó la declaración,
El oficial nos miró con una mezcla de respeto y tristeza. Señoras, lo que ustedes vivieron es terrible, pero están vivas gracias a su valentía. Valeria no habló. Yo sí. No, estamos vivas porque las mujeres siempre sobrevivimos, incluso cuando nadie nos ve. El oficial asintió. Ahora, dijo, viene la parte más importante, reconstruirse. Valeria bajó la mirada. Mateo se aferró a mi mano. Y yo sabía que tenía que ser fuerte, porque la tormenta había pasado. Sí, pero los restos, esos siempre son más difíciles de limpiar. La declaración terminó, pero la sala siguió oliendo a miedo. Un miedo antiguo, profundo, el que se queda pegado a la piel y tarda días en irse. Valeria no hablaba, Mateo tampoco. Estaban agotados, drenados, como si el mundo entero se les hubiera desplomado en un solo día. El oficial salió un momento a imprimir los documentos. Nos quedamos solas. Yo miré a mi hija, la mujer que yo había criado, la madre de mi nieto, la misma que, horas antes, corría por su vida. Estaba frente a mí, rota y al mismo tiempo increíblemente viva. Me acerqué y tomé su mano. Ella apretó los dedos con una necesidad infantil, como si volviera a tener 8 años y buscara refugio después de una pesadilla. Mamá, dijo en voz baja, no sé cómo seguir. Tragué saliva. Paso a paso, hija. El primer paso ya lo diste, salir con vida. Ella inclinó la frente contra mi hombro. Su cuerpo tembló. Yo nunca pensé que él pudiera llegar tan lejos. Los monstruos nunca avisan, respondí. Se disfrazan de hombres buenos. Valeria lloró más fuerte, y entonces dijo algo que me perforó el alma. Mamá, yo pensé que era culpa mía. Mi cuerpo entero se contrajo. ¿Cómo vas a tener culpa tú? Ella respiró hondo, como si doliera, porque él me decía que yo lo provocaba, que yo lo desesperaba, que yo no valía ni la mitad, que yo tenía suerte de que él me quisiera, que si no fuera por él, estaría sola. Cada palabra era un latigazo. Me ahogué de rabia. Hija, eso no era amor. Eso era control, era violencia, era manipulación. Tú no eras la culpable. Nunca. Ella apoyó la frente en mis rodillas, y allí, en silencio, descargó años de culpa que nunca le pertenecieron. Mateo, sentado en la silla de al lado, levantó la mirada. Abuela, ¿Patá era malo desde antes? Me tembló el corazón. No sabía cómo responderle sin destruir su infancia, pero tampoco quería mentir. Me acerqué a él. Mateo, tu papá tenía cosas muy malas por dentro, cosas que no eran culpa tuya ni de tu mamá. Él bajó la vista, pero él jugaba conmigo. A veces era bueno. Me arrodillé a su lado. Un monstruo puede jugar, mi amor, puede sonreír, puede abrazar, pero eso no lo hace menos monstruo, lo hace más peligroso. Mateo tragó saliva. Yo escuchaba a papá gritarle a mamá muchas veces, pero yo pensaba que eso era normal, porque él decía que sí, que así eran las familias. Mi alma se quebró. No, cariño, eso no es normal, no es amor, y tú jamás vas a repetir eso cuando seas mayor. ¿Me oyes? Él me abrazó fuerte. No quiero parecerme a él, abuela. Le acaricié el cabello. No lo harás, porque tú ya sabes la diferencia, y porque tienes el corazón más limpio que él jamás tuvo. El oficial regresó con los documentos. Señora Esteban, señora Valeria, falta solo una última parte. Valeria se incorporó, todavía con lágrimas en los ojos. ¿Qué falta? Él se aclaró la garganta. Mateo, mi nieto levantó la cabeza con miedo. ¿Qué? ¿De mí? Necesito preguntarte algo, dijo el oficial con un tono suave. Nada malo, ¿sí? Solo es para protegerte. Mateo me miró. Le tomé la mano. Está bien, mi amor, puedes hablar. El oficial se agachó para quedar a su altura. Mateo, ¿escuchaste a tu papá decir otras cosas? Además de lo que le contaste a tu abuela en el aeropuerto. Y Mateo, mi niño de 7 años, mi pequeño, empezó a ponerse nervioso. Movió los deditos. Miró el suelo. Se mordió el labio. Valeria lo tomó del hombro. Cariño, puedes decirlo. Ya estás seguro. Nadie va a lastimarte nunca más. Mateo respiró hondo. Sí, escuché algo más, pero tenía mucho miedo de decirlo. Mi hija tembló. ¿Qué escuchaste, Mateo? Él tragó saliva, con lágrimas en los ojos. Papá dijo que cuando regresara iba a llevarnos a todos al bosque y que nadie volvería a casa. Valeria apretó su mano contra el pecho. Yo sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. El oficial se puso serio. ¿Dijo esas palabras exactas? Mateo asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas.
Sí, y dijo otra cosa. El silencio se volvió espeso. ¿Qué más dijo, cariño? Pregunté, con la voz apenas audible. Mateo se mordió el labio hasta casi hacerse sangre, y finalmente lo dijo, que mamá ya no servía como antes. Valeria se desplomó sobre la mesa. Un gemido salió de su pecho. Uno que no era llanto, era dolor. Un dolor que venía de años siendo tratada como un objeto. Yo rodeé a Mateo con mis brazos, lo apreté contra mí, sentí cómo su pequeño pecho temblaba. Mi amor, tú hiciste lo correcto al hablar, tú salvaste a tu mamá y me salvaste a mí también. Él lloró en silencio, una de esas lágrimas que no hacen ruido pero pesan toneladas. El oficial tomó las últimas notas y cerró su libreta. Señoras, esto confirma que lo sucedido hoy no fue una reacción impulsiva, fue un plan premeditado. Valeria cerró los ojos con fuerza. Yo apreté su mano. El oficial continuó. Lo que vivieron no acabará aquí. Tendrán apoyo psicológico, protección y seguimiento. Pero quiero que entiendan algo. Ninguna de ustedes tiene la culpa. Valeria lloró. Mateo lloró. Yo también. Porque escuchar esas palabras, después de tanto silencio, es como respirar después de estar bajo el agua demasiado tiempo. El oficial finalmente salió de la sala, dejándonos solas con la verdad recién abierta. Valeria respiró hondo. Mamá, ¿cómo empezamos de nuevo? La miré con la ternura más grande que tengo. Como todas las mujeres fuertes, hija, levantándonos, aunque duela, aunque cueste, aunque tiemble. Ella tomó la mano de Mateo. Yo tomé la de ambos, y supe que, pase lo que pase, no volveríamos a caer en silencio, nunca más. Salimos de la comisaría cuando ya anochecía. El aire estaba frío, como si quisiera apagar el incendio emocional que habíamos vivido todo el día. El cielo tenía un color rojizo, casi triste, ese color que aparece justo antes de la noche más larga. Valeria sostenía a Mateo de la mano. Yo iba al lado de ellos, casi pegada, como si mi cuerpo quisiera asegurarse de que ninguno se alejaba más de un paso. No teníamos coche. La camioneta de Valeria quedó destrozada y la mía estaba todavía en el bosque. Así que un oficial se ofreció a llevarnos a un pequeño albergue temporal que usaban para casos de emergencia familiar. Era un lugar sencillo, silencioso, con una cocina comunitaria, un cuarto con 2 camas y una litera pequeña para niños. Cuando nos dejaron allí, todo quedó callado. Un silencio nuevo. No un silencio de miedo, un silencio extraño. Como si la casa no supiera todavía quiénes éramos ni qué traíamos encima. Valeria se sentó en una de las camas, hundió la cabeza entre las manos. Yo la observé desde la puerta. Mateo se acercó a su mamá con pasos pequeñitos. Le tocó la rodilla con la punta de sus dedos. Mamá, ya no estamos en peligro. Ella lo miró. Y esa mirada, Dios mío, era una mezcla de alivio, dolor, culpabilidad y amor. Un amor que parecía dolerle. Lo abrazó. Lo abrazó tan fuerte que su cuerpo tembló. Yo caminé hacia ellos y puse mi mano sobre la espalda de mi hija. Estamos aquí, hija, los 3, y eso es lo único que importa hoy. Ella levantó los ojos hacia mí. Estaban hinchados, rojos, vacíos y llenos a la vez. Mamá, murmuró. ¿Por qué no pude ver lo que él era? Me quedé mirándola, con cuidado, con pena, con amor de madre. Porque él se encargó de que no lo vieras, hija. Porque los monstruos se disfrazan bien, porque te sedujo, te aisló, te confundió, porque te convenció de que eras menos, para que él pudiera ser más. Valeria cerró los ojos, y yo le creí. Le acaricié la mejilla. Porque tú eres buena, y la gente buena no imagina tanta maldad. No sabías con quién estabas lidiando. Eso no te hace tonta, te hace humana. Ella lloró de nuevo, pero esta vez, sin miedo. Era un llanto de limpieza, de desahogo, de liberación. Esa noche no dormimos, no podíamos. Nos quedamos sentados los 3 en silencio mientras el reloj marcaba las horas que la vida nos había robado por años. En un momento, Mateo se acurrucó a mi lado. Abuela, ¿papá está muerto de verdad? Tragué saliva. Sí, mi amor, ya no puede hacernos daño. ¿Y ya no puede gritarle a mamá? No. ¿Y ya no puede venir a casa? No. ¿Y ya no puede pegarme? Me quedé congelada. ¿Qué dijiste, Mateo? Él bajó la mirada. Sus pestañas temblaban. Cuando mamá no estaba, él me empujaba, me pellizcaba y una vez me tiró al suelo porque yo no lo escuchaba bien. Valeria se quedó rígida. ¿Qué? ¿Qué? Él lloró. Me dolía, pero él decía que era porque yo era torpe
Y porque los niños se corrigen. Mi hija se llevó las manos a la boca. Su cuerpo no podía creer lo que escuchaba. Mateo, ella murmuró, mi amor, ¿por qué no me dijiste nada? Él sollozó, porque papá decía que si te decía, tú llorarías, y después él sería peor. Mi hija cayó de rodillas frente a él. Mi vida, mi corazón, mi niño hermoso, eso no era tu culpa, nunca, nunca. Mateo se lanzó a sus brazos. Yo me arrodillé a su lado también. Los abracé a los dos. Los tres lloramos, juntos, como una familia que se quiebra, pero que también comienza a recomponerse. Más tarde, cuando Mateo por fin se quedó dormido en la litera, Valeria y yo nos sentamos en la mesa pequeña del cuarto. Ella me miró. Mamá, no sé si algún día voy a poder perdonarme. ¿Por qué tendrías que hacerlo? Porque le fallé, a Mateo, a ti, a mí misma, por haber amado al hombre que casi nos mata. Le tomé las manos. Hija, escucha bien lo que voy a decirte. Lo que viviste no fue amor, fue violencia, fue manipulación, fue un espejo roto, fuiste víctima, no culpable. Ella apretó los labios. Pero debí salir antes. Saliste cuando pudiste, cuando tu cuerpo aguantó, cuando viste claro, cuando encontraste una salida, y cuando la tuviste, saliste corriendo. Valeria suspiró con dolor. Mamá, siento que no sirvo. Yo negué con fuerza. Sirves, hija, y vales, y puedes volver a empezar, y vas a sanar, y vas a criar a Mateo con amor, con paz, con límites sanos, porque ahora lo sabes todo. Y el conocimiento salva. Ella lloró en silencio, pero esta vez la vi distinta. Ya no estaba rota, estaba abriéndose, como si el miedo, al fin, se hubiera ido. A las 3 de la madrugada, Valeria se quedó dormida agotada, abrazando mi mano como cuando era niña. Yo la miré durante largo rato. La luz tenue del albergue iluminaba su rostro cansado, sus ojos hinchados, su piel manchada de lágrimas, su cuerpo doblado por el dolor, y pensé, sobreviviste, hija. Aunque no lo creas, sobreviviste. Mateo respiraba profundamente. La respiración tranquila de un niño que, por primera vez en meses, dormía sin miedo. Yo me quedé despierta, vigilando, cuidando, sanando en silencio, y allí, sentada en esa silla dura, sentí algo que no sentía desde hace años: paz y también una enorme responsabilidad, porque al amanecer tendríamos que enfrentar al mundo, la familia, los abogados, las autoridades, la prensa, la escuela, los recuerdos, las preguntas, las culpas. Tendríamos que enfrentar la vida real, pero por primera vez no estábamos solas. Y eso, pensé, eso lo cambiaba todo. El amanecer llegó suave, casi tímido, como si tuviera miedo de tocar un escenario lleno de heridas abiertas. La luz entró por la ventana del pequeño albergue y acarició el rostro dormido de mi hija. Valeria parecía más joven, o más frágil, o quizá, por primera vez en años, libre. Mateo seguía dormido en la litera, abrazado a una manta demasiado grande para él. Su respiración era tranquila, profunda, inocente. Me quedé observándolos durante varios minutos. Eran mis dos amores, mi vida entera, y por primera vez estaban a salvo. Pero la paz verdadera no llega sin lucha, y nosotros todavía teníamos un camino por recorrer. A las 8 golpearon la puerta. Valeria despertó de golpe, sobresaltada, con el cuerpo rígido, como si tuviera miedo de que fuera él, aunque él ya no existía. «Soy del Departamento de Apoyo Familiar», dijo una voz suave desde afuera. Cuando abrimos, encontramos a una mujer de unos 40 años, cabello recogido, rostro amable y un cuaderno en las manos. «Sé que pasaron por una situación extrema», dijo, «pero hoy comenzaremos a organizarnos. No están solas». Nos ofreció café caliente, pan tostado y un espacio privado para hablar. Mateo comió despacio, en silencio, como si todavía estuviera procesando el miedo del día anterior. Cada tanto se aferraba a mi brazo para asegurarse de que yo seguía allí. Valeria apenas tomó un sorbo. No paraba de mirar la puerta, nerviosa, asustada, como si temiera que Manuel apareciera en cualquier momento, rompiendo la realidad. La trabajadora social lo notó. Es normal sentir eso. Cuando vives violencia, tu cuerpo tarda en entender que el peligro ya no está. Valeria bajó la cabeza. Es que todo lo que pasó ayer parece irreal. Es real, dije. Y sobreviviste, hija. Eso es lo que importa. Ella respiró hondo. Sus manos temblaban. La trabajadora social revisó nuestros datos,
organizó un plan de protección y habló sobre terapia para Valeria y apoyo psicológico para Mateo. Luego dijo algo que nos tomó por sorpresa. Señora Rosa, necesitamos hablar también con usted. ¿Conmigo? ¿Para qué? Ella sonrió con suavidad. Porque usted fue la que enfrentó al agresor, y a veces, las mujeres como usted guardan el trauma más profundo. Yo me quedé callada. Nunca pensé en mí. Nunca me puse en el centro de la historia. Mi papel siempre fue proteger, sostener, aguantar, sobrevivir por ellos. Pero esa mujer tenía razón. Yo también estaba rota, en silencio, sin permiso para admitirlo. Valeria me miró con ternura. Mamá, tú también necesitas ayuda. Él te atacó, te amenazó, te odió, y tú nos salvaste. No tienes que ser fuerte sola. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Mateo se acercó y tomó mi mano. Abuela, si tú eres fuerte, yo también puedo ser fuerte, pero si tú lloras, yo también puedo llorar. Ese niño, mi pequeño, rompió la última pared que me quedaba. Lo abracé, fuerte, muy fuerte. Tienes razón, mi amor. A veces, llorar también es ser fuerte. Pasamos el día entre trámites legales, declaraciones complementarias y chequeos médicos. Valeria tenía moretones antiguos que había escondido durante meses. El médico los registró con cuidado. Señora, le dijo, usted vivió violencia prolongada, pero todavía está a tiempo de reconstruirse. Ella lloró, no por dolor físico, sino porque alguien por fin confirmaba lo que había callado demasiado tiempo. Mateo fue revisado también. No tenía heridas visibles, pero el médico detectó señales claras de ansiedad postraumática. Con terapia puede sanar, explicó, pero necesita un entorno pacífico, sin gritos, sin tensiones, sin miedo. Miré a mi hija. Ella bajó la cabeza. «¿Lo tendrá?», dijo. «Lo prometo». A media tarde, recibimos una visita inesperada. Era la madre de Manuel, una mujer mayor, de cabello gris, rostro duro y una expresión indescriptible. Valeria se tensó. Mateo corrió a esconderse detrás de mí. Yo me puse frente a la puerta, lista para protegerlos de lo que fuera. La mujer respiró hondo. «No vengo a discutir», dijo, «ni a justificar lo que hizo mi hijo». Su voz era apagada, triste, hundida. «Sé lo que él era, aunque nunca quise admitirlo», continuó. «Pero lo que pasó ayer, lo que ustedes vivieron, no tiene perdón». Valeria se quedó en silencio. Yo tampoco supe qué decir. La mujer sacó un sobre arrugado de su bolso. «Esto es para ustedes. Es lo poco que puedo hacer. Las llaves de la casa que Manuel tenía puesta a nombre de mi esposo. Ya hablé con el abogado. Es de ustedes, para que puedan empezar de nuevo lejos de todo esto». Valeria la miró con lágrimas en los ojos. «No sé qué decir». La mujer bajó la cabeza. «Digan solo que lo sienten, no por él, sino por lo que les hizo. Yo también fui víctima en silencio durante años, y nunca pude salvar a nadie. Eso me golpeó fuerte, más fuerte de lo que esperaba. Esa mujer también había vivido bajo el mismo monstruo, pero sin voz, sin escape, sin apoyo, y entendí en ese instante que la violencia se hereda, cuando nadie tiene el valor de detenerla». Valeria dio un paso adelante y la abrazó. La madre de Manuel se quebró. Lloraron juntas. No por él, por ellas, por lo que no se dijo, por lo que se aguantó, por lo que se negó durante demasiado tiempo. Esa noche regresamos al pequeño albergue. Mateo se durmió rápido. Valeria y yo nos sentamos junto a la ventana. El cielo estaba oscuro, pero no daba miedo. Por primera vez, era solo cielo. Ella respiró hondo. «Mamá, ¿tú crees que podamos ser felices algún día?». Tomé su mano. «No, hija, no algún día, desde hoy». Ella me miró sorprendida. «¿Hoy?». «Hoy, porque hoy estás viva. Hoy Mateo está a salvo. Hoy él ya no tiene poder sobre ustedes. Hoy comienza la vida que él les quitó. Y la libertad es el primer ladrillo de la felicidad». Valeria me abrazó. «Gracias, mamá, por no dejarme caer». Yo sonreí con los ojos llenos de lágrimas. Para eso existen las madres y las abuelas, para sostener el mundo cuando se rompe. Mateo se movió en la cama. «Abuela», murmuró medio dormido, «¿mañana puedo jugar sin miedo?». Me acerqué, le acaricié el cabello. «Sí, mi amor, mañana y todos los días que vienen». Él sonrió, aún dormido. Valeria también sonrió. Una sonrisa pequeña, dolida, pero real. Y yo cerré los ojos un momento y agradecí en silencio. No por lo que perdimos, no por la tragedia, no por la herida, sino porque, después de tanto dolor,
Habíamos recuperado lo más importante, la vida. Antes de dormir, me quedé mirando a mi hija y a mi nieto, y pensé en todo lo vivido, en la violencia que casi nos mata, en el miedo que nos ató, en la fuerza que nos liberó, y comprendí algo que quiero que todas las mujeres escuchen. Un hogar donde hay miedo no es un hogar. Un hombre que controla no es un hombre. Y un silencio forzado nunca protege. Solo prolonga la herida. Valeria abrió los ojos y me miró desde su cama. Mamá, ¿crees que algún día pueda volver a amar? Sonreí. Sí, hija, porque ahora ya sabes cómo se ve el amor de verdad. Se parece a lo que has hecho hoy. Correr, luchar, salvar, sobrevivir, elegirte. Ella suspiró. Un suspiro profundo, liberado. Gracias, mamá. Gracias a ti por seguir aquí, respondí. Apagué la luz, y por primera vez en mucho tiempo, dormimos sin miedo, cierre reflexivo. A veces, el monstruo vive dentro de casa. A veces, la voz más peligrosa es la que dice, cállate. Pero cuando una mujer decide romper el silencio, esa decisión puede salvar generaciones. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has callado para no perder la paz, sabiendo que el precio era perderte a ti misma? Fin.